Muy buenas noches. Hoy voy a presentar mi primer video, La sombra del pacto. La lucha de Emily contra el devorador de almas. La noche era oscura y tormentosa en la pequeña ciudad de Ravenswood, ubicada en el corazón de los Apalaches. La lluvia golpeaba las ventanas de la antigua mansión de los Smith, una estructura imponente que había sido testigo de generaciones de secretos y tragedias. La mansión había sido construida en el siglo XIX por el bisabuelo de Emily, un hombre rico y poderoso que había hecho su fortuna en la minería. La historia de la familia Smith estaba llena de misterios y tragedias. El bisabuelo de Emily había muerto en circunstancias misteriosas, y su abuelo había sido un hombre cruel y despiadado que había sido odiado por todos en la ciudad. La madre de Emily había sido una mujer hermosa y bondadosa, pero había estado marcada por la tragedia y la pérdida. Emily, una joven de 22 años, se encontraba sola en la mansión después de la muerte de sus padres en un accidente de coche. La policía había determinado que el accidente había sido causado por un error humano, pero Emily sospechaba que había algo más detrás de la tragedia. Después de todo, su familia había estado envuelta en misterios y tragedias durante generaciones. Mientras exploraba el ático de la mansión, Emily descubrió un viejo diario perteneciente a su bisabuela, Elizabeth. El diario estaba lleno de anotaciones en una letra florida y difícil de leer, pero Emily se sintió atraída por la historia que contaba. Según el diario, Elizabeth había hecho un pacto con una entidad oscura para salvar la vida de su esposo, que había estado muriendo de tuberculosis. La entidad, que se hacía llamar el Devorador de Almas, había prometido salvar la vida de su esposo a cambio de que Elizabeth le entregara a uno de sus hijos cada 10 años. Elizabeth había aceptado el pacto, y su esposo se había recuperado milagrosamente. Pero con el tiempo, Elizabeth se había dado cuenta de que el devorador de almas no era un ser benevolente y que su pacto había sido un error terrible. A medida que Emily leía el diario, se sintió cada vez más aterrada. ¿Qué había pasado con los hijos de Elizabeth que habían sido entregados a el devorador de almas? ¿Y qué pasaría con ella ahora que había descubierto el pacto? Emily sabía que tenía que investigar más a fondo, pero no sabía por dónde empezar. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente del piso inferior. Bajó las escaleras y encontró una puerta abierta que nunca había visto antes. Detrás de ella, había un pasillo oscuro que parecía llevar a ninguna parte. Emily se armó de valor y avanzó por el pasillo, pero pronto se dio cuenta de que estaba perdida. La oscuridad parecía tener vida propia, y comenzó a sentir una presencia detrás de ella. De repente escuchó su nombre, Emily. La voz era suave y seductora, pero llena de malevolencia. Emily intentó correr, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La entidad apareció frente a ella, con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. «Es hora de cumplir con el pacto», susurró el devorador de almas. «Tu familia ha estado pagando el precio durante demasiado tiempo. Ahora es tu turno». Emily intentó gritar, pero su voz estaba congelada en su garganta. La entidad se acercó más y más, hasta que Emily sintió su aliento frío en su rostro. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Emily despertó, se encontraba en su habitación, con la cabeza dolorida, y la sensación de que algo terrible había pasado. Pero no podía recordar qué era. Bajó las escaleras y encontró a su mayordomo, Jenkins, esperándola en la cocina. «¿Qué pasó anoche?», Zerenia preguntó Emily. «Anoche hubo una tormenta terrible», respondió Jenkins, «pero no pasó nada fuera de lo común». Emily se sintió confundida. ¿Había sido todo un sueño? Pero entonces vio el diario de su bisabuela en la mesa de la cocina, con una nota escrita en la última página. «El pacto sigue vigente. El devorador de almas vendrá por ti». Emily sabía que tenía que hacer algo para romper el pacto, pero no sabía qué. Comenzó a investigar sobre la historia de su familia y el pacto, y descubrió que había una forma de romperlo. Pero era un ritual peligroso que requería sacrificios y riesgos. A medida que Emily se adentraba más en la historia de su familia, se dio cuenta de que no estaba sola. Había otros que también estaban involucrados en el pacto, y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo vigente. Emily sabía que tenía que ser cuidadosa, pero también sabía que no podía rendirse. La lucha de Emily contra el devorador de almas había continua.